A ver, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de la semana pasada, es una continuación netamente, y para lo cual vamos a recordar nada más los viajes de Francisco Pizarro cuando se hace la invasión al Tahuantinsuyo. Acuérdate que el primer viaje se llama, ¿qué cosa? El viaje de exploración, y el segundo viaje se llama viaje de descubrimiento. No te olvides que los hechos más importantes del primer viaje, ¿cuál es? El primer viaje, el hecho más importante es la pérdida de la vista de quién, de Almagro. El segundo hecho más importante del segundo viaje, o los hechos más importantes serían, ¿qué cosa? La incidencia de las 13 del Gallo, aparte de ello también el descubrimiento del Tahuantinsuyo. No solo el descubrimiento del Tahuantinsuyo, sino también a la misma vez el famoso requerimiento, ¿no? O, perdón, la famosa contratación de Toledo o la capitulación de Toledo. No te olvides que la capitulación de Toledo se da en el segundo viaje, donde Francisco Pizarro es uno de los principales causantes o el principal beneficiario de este contrato de Toledo, ¿no? En la capitulación de Toledo el más beneficiado es Toledo. Segundamente, pues vamos a ver los demás socios de la conquista se van a ver netamente perjudicados. Por ejemplo, vamos a tener a su amigo, muy amigo cercano de Pizarro, Diego de Almagro, que solo le darían el título de hidalgo, ¿no? El título de hidalgo y la gobernación de Tumbes, mientras al Valverde, Alfredo Valverde, Vicente Valverde, solo le darían, ¿qué cosa? Que sería el obispo de la ciudad de Tumbes, ¿no? Entonces, de algunas pocas palabras, es uno de los grandes conflictos en un futuro para los conquistadores. Entonces, profe, hemos hablado del primer y segundo viaje, claro que sí. Ahora nos faltaría el tercer viaje. Mira acá, muchachones, mira acá. Oye, si ves acá, si te das cuenta, tenemos, dice, el tercer viaje de Pizarro. Oye, ¿con qué nombre vamos a ponerle el tercer nombre de Pizarro? El tercer viaje de Pizarro se llama, o va a ser conocido con este nombre, ¿sí? Mira, se va a llamar con el nombre del viaje de qué? Se va a llamar con lo que sería el viaje de invasión, ¿sí? El viaje de invasión, ¿no? Así como Manchay igualito, ¿no? Una invasión, viaje de invasión. Oye, cuando se da esta invasión por Francisco Pizarro, vamos a tener que se van a dar muchos enfrentamientos con varios caciques en la región del Ecuador, pero uno en el territorio nacional que nos va a interesar mucho. Se va a enfrentar con quién? Acá se enfrenta, ¿sí? Acá Pizarro, mira, acá Pizarro se enfrenta, ¿sí? Mira, se enfrenta ante quién? Se enfrenta al cacique. ¿Cómo se llama este cacique? Al cacique Chilimasa. Este cacique Chilimasa, ¿de dónde es, profe? Ah, ya, él va a ser cacique de la ciudad o de la región de Tumbes. Chilimasa es uno de los primeros hombres o de los incas en descubrir que las armas de fuego sí podían ser destruidas. Hasta este momento pensaban que estas armas de fuego no podían destruirse, pero acá tenemos una gran ventaja, que Chilimasa llega a echarle agua a sus cañones y estos cañones ya no disparaban más. Entonces Chilimasa descubre ello y eso es lo que va a comenzar a informar a quién, a Atahualpa. Oye, ¿qué más? Si casi acá se da, encuentra eso, ¿qué más va a pasar en este tercer viaje? En el tercer viaje, una vez que pasa ello, va a continuar con su viaje y es acá donde también va a llegar a la región de qué? A la región de Piura. Cuando llega a la región de Piura, es acá donde tiene apoyo, mira, va a tener apoyo de quién? Va a tener apoyo y es una de las primeras etnias que va a apoyar a Pizarro. Tiene apoyo de la etnia. ¿Qué etnias? De la etnia Cañaris, ¿sí? Cañaris. Los Cañaris comienzan a apoyar netamente ¿a quién? A Pizarro. Producto del apoyo de los Cañaris, logran derrotar a Chilimasa y viajan a la ciudad de Piura, a la región de Tangarará. Es en esa región donde van a fundar la primera ciudad en el territorio nacional o en el Perú, ¿sí? Acá van a fundar, sí, mira, fundan la primera, mira, van a fundar la primera ciudad. ¿Cómo se llama esta primera ciudad? ¿Sí? Examen de admisión en San Marcos, la Villarreal y la UNI. Y es una pregunta muy manoseada y es muy probable que te vuelvan a preguntar, ¿sí? Oye, cuando hablamos de esa primera ciudad, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar San Miguel, ¿sí? Se llama San
Miguel de Tangarará. ¿Sí? Oye, yo te pregunto, ¿cómo se llama la primera ciudad fundada en América? La Isabela, ¿no? Oye, si yo te pregunto, ¿cómo se llama la primera ciudad fundada en tierra firme? ¿Cómo se llama? Santa María la Antigua. ¿Qué país en la actualidad? Colombia, ¿sí? En cambio, examen de admisión en San Marcos te preguntan. La primera ciudad fundada por los españoles fue la ciudad de San Miguel, actual departamento de... Eso viene en examen de admisión en San Marcos, en el año 2008 o 2017, si mal no me equivoco. La respuesta, ¿cuál sería? San Miguel de Tangarará es el actual departamento o también actual ciudad de qué? Sería actual departamento y ciudad, ¿sí? ¿Cuál sería? El departamento de Piura, ¿sí? De Piura. Oye, acá también va a buscar qué cosa. Acá ya comienza la entrevista con quién. Acá se va a dar la entrevista, la más importante o las entrevistas más importantes de este ciclo en América. ¿Con quién vamos a tener acá nuestra entrevista? Con el Inca. ¿Cómo se llama este Inca? Con el Inca Atahualpa, ¿sí? Acá va a ser qué cosa. Hernando de Pizarro, ¿sí? Hernando de Pizarro, ¿sí? Hernando de Pizarro se va a entrevistar con quién. Hernando de Pizarro se va a entrevistar con quién. Con Atahualpa, ¿sí? Se da Hernando de Pizarro con Atahualpa, se va a dar una entrevista. Oye, quiero que presten mucha atención en esta entrevista, ¿sí? La primera entrevista, ante esta situación, el Inca está al tanto de lo que pasa. En este momento vamos a decir que el Inca está viviendo un conflicto interno. Acuérdate que la vez pasada estábamos hablando en la etapa hace 2, 3 clases atrás, estamos hablando del conflicto entre quién, entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Los dos hermanos están en una guerra civil. En esta guerra civil, ya en la última fase, llegan los españoles al Perú. El Inca tiene noticia de los españoles, pero no le va a tomar la importancia necesaria o la debida importancia, ya que eran unos cuantos hombres y a la misma vez tenía una guerra que ganar y se iba a librar esa batalla. Entonces es por eso que el Inca Atahualpa no le da la importancia y los españoles continúan viajando hacia el territorio nacional o siguen profundizando en lo que es el territorio del Tahuantinsuyo. Una vez que derrota a su hermano Huáscar Atahualpa, se va a encontrar en la región de Cajamarca, en uno de sus palacios, y es donde van a llegar, ¿no? Hernando Pizarro con Hernando de Soto. Es en la cual, pues, de alguna otra manera llegan con su caballo majestuoso y los indios, ahí estaban hombres netamente guerreros, todos se sorprenden al ver, pues, estos hombres con su armadura de plata, montados en un caballo. Para ti puede ser algo tonto, estúpido, decir, no, mira, ¿cómo se pueden sorprender un caballo y, ¿no? montado por una persona? Oye, si tú te irías, no sé, pues, ¿no? Te vas a la China, te apuesto que si te subes al tren bala es otra cosa, ¿no? Y eso que has visto por televisión, y yo sé que el momento en que tú te subes a ese tren, vas a quedar sorprendido. Entonces, es lo mismo, ¿no? Ellos nunca han visto ese tipo de animales y queda sorprendido. Es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí la mayoría de los niños quedan sorprendidos y se da la entrevista. Más que una entrevista es un monólogo, ¿no? Hernando de Soto comienza pues a hablarle a Pizarro acerca de que han llegado a sus tierras y que hay un líder que se llama Francisco Pizarro y que él quiere entrevistarse, ¿no? Atahualpa no dice nada ante esa situación. En eso se va a incomodar mucho Hernando de Soto y Hernando de Soto se sube a su caballo y le dice, no, puedo galopar para que puedas ver, y comienza en su corcel, ¿no? Comienza a trotar a una gran velocidad y los indios comienzan a ver, pues, ¿no? La velocidad de aquel animal, ¿no? Acuérdate que el caballo nunca se ha visto en América Latina, al menos hasta este momento, y ver un caballo correr a esa velocidad fue sorprendente, ¿no? En eso los indios quedan sorprendidos y el Inca no queda sorprendido. Hernández Soto necesita sorprender al mismo Atahualpa y es ahí donde el historiador de José del Busto, en uno de sus libros de la destrucción del imperio del Tahuantinsuyo, dice que Hernández Soto
lleva el caballo, ¿no?, a toda velocidad en dirección al Inca, y los hombres o sus soldados de Atahualpa se mueven al costado, ¿no?, retroceden por temor a que este animal los atropelle, pero el Inca seguía sentado en su banquito de madera y no movió ni siquiera un pelo, ¿no? Y se queda muy sorprendido, pues, Hernando de Soto. En vez de sorprender a Pizarro, o perdón, en vez de sorprender a Atahualpa, él mismo queda sorprendido, ¿no?, de la serenidad del Inca, ¿no? Y el Inca en la noche, pues, manda ejecutar a estos soldados por haber temido a un simple animal, ¿no? Ahora, eh, la invitación que hace, acepta la invitación a Atahualpa, dice que sí va a ir a la ciudad de Cajamarca. Y es ahí donde esa noche todos sus soldados, sus generales de Atahualpa que se encontraban ahí, no se encontraban sus generales principales con Atahualpa, ese sí hay que tenerlo bien claro. Acuérdate que Atahualpa va a tener tres generales principales, que es Quisquis, Calcuchímac y Rumiñahui. Rumiñahui estaba en Quito, ¿no? Calcuchímac estaba en el centro, reorganizando toda lo que sería la coronación del Inca, porque Atahualpa con la justa se había derrotado a su hermano y aún no se había coronado Inca en el Cusco. Entonces la ceremonia, el que estaba organizando toda la ceremonia era su general Calcuchímac, que estaba en el Cusco. Y más al sur estaba su otro general, Quisquis, derrotando aún los rezagos del ejército atahualpista que estaban quedando aún todavía por la región del sur. Entonces, cuando está Atahualpa, toma esta decisión, pues los pocos generales que quedaron de bajo rango le dicen, no, Atahualpa, no vayas, ¿no? Mándanos a nosotros y nosotros te vamos a traer prisioneros, le dice, ¿no? Lo que dicen algunos historiadores, en especial el profesor Waldemar Espinosa de la San Marco, trata de esta manera, ¿no? Waldemar Espinosa dice, no, el Inca había gozado de mucha soberbia, ¿no? ¿Por qué había gozado mucha soberbia? Primero que Atahualpa era un hijo, pues, que, acuérdate que Atahualpa tiene una oreja mal formada, por lo cual tiene el cabello más largo, ¿no? Entonces, él era es como, por ejemplo, ¿no? De toda tu casa, de todos tus hermanitos, tu mamá dice, ¿no? Este no, ni profesional va a ser, ¿no? Porque es recontra burro, ¿no? Este no va a llegar nada, ¿no? Más o menos así, ¿no? Que lo desprecia, menospreciado. Era lo mismo Atahualpa, ¿no? No, mira, ¿no? Mira, feo, ¿no? Así, ¿no? Imposible que sea Inca, ¿no? Sube poco a poco sus méritos, gana su puesto estratégicamente, militarmente Atahualpa, tiene ya un puesto militar muy avanzado y ahora había sido Inca, ¿no? No solo Inca, también había escapado ya de los Cañaris que lo habían tomado prisionero y logra huir de esa captura, ¿no? Entonces dice, ¿no? Oye, si ni siquiera pudieron atraparme esos indios, he escapado de la prisión, ¿cómo estos pocos hombres me pueden capturar? ¿No? Entonces, esa es la soberbia que de alguna otra manera va a destruir el imperio del Tahuantinsuyo. Por eso la soberbia, muchachos, de alguna otra manera es muy mala, ¿no? Te lleva a tu propia destrucción. Si hubiera aceptado a Atahualpa que mandara a sus generales hubieran derrotado a los españoles y les hubiera llevado como prisioneros y ahorita no estaríamos pasando la situación que pasamos, ¿no? O la historia sería muy diferente. Pero no, decide ir, ¿no?, a Atahualpa. Cuando Atahualpa ingresa a la plaza de Cajamarca, viaja no con soldados, ¿no? Ese es el gran error también, o el segundo error de Atahualpa. El primer error de Atahualpa, ¿cuál es? El primer error de Atahualpa es aceptar la invitación. Ahora, el segundo gran error de Atahualpa es ¿qué cosa? Cuando ingresa a la ciudad de Cajamarca, ingresa con 2000 hombres. ¿Sí? Mira, 2000 hombres y los españoles son 130 hombres, ¿no? Vamos a poner 100 hombres a más, ¿no? Pero no pasa de 200. ¿Cómo un grupo de 200 hombres puede derrotar a 2000 guerreros, ¿no? Pues no pasa ello, ¿no? Cuando ingresa estos 2000, los primeros 1000 muchachos, las primeras 1000 personas, ¿son qué cosa? Son constructores. ¿Qué te quiero decir constructores? Por donde pasa el Inca, el camino no puede estar mal hecho, muchachos. Ese camino se va a barrer. O sea, imagínate, si hay un puente que se ha caído, antes que llegue el Inca, esos 1000 hombres tienen que haber terminado de construir ese puente y tiene que estar limpio. Entonces, se adelantan esos 1000 hombres, comienzan a barrer todo el camino,
Y profe, ¿y los otros 1000? Ah, ya, los otros 1000 muchachos son 500, algunos dicen que había más. 500 son ¿qué cosa? 500 son músicos. Van, ¿no? Tocando diferentes instrumentos. Y los otros 500, profe, los otros 500 muchachos, vamos a decir de alguna otra manera, son, ¿qué cosa? Vamos a poner que son danzantes, bailarines. ¿Por qué son danzantes, bailarines estos personajes? El Inca, según la tonada de la música, estos iban bailando al ritmo, ¿no? Porque era una entrevista, no era una guerra, pues. Entonces, ese es el gran error que comete Atahualpa. En el momento en que ingresa a la plaza de Cajamarca, esa noche, hay varias crónicas, donde los españoles mismos no pudieron dormir esa noche porque toda esa noche la ciudad de Cajamarca, todo el cerro, estaba lleno de antorchas y esa noche se cantaron canciones terroríficas, diabólicas, ¿no? Eso es lo que van a describir lo que sería pues los cronistas de esa época, ¿no? Música diabólica. Entonces, con esa música diabólica, los españoles estuvieron de miedo toda la noche, pensando que los iban a asesinar, degollar. Pero no pasa ello, ¿no? Una vez que ingresa a la plaza de Cajamarca, no aparece ni un español y allí es donde toma la delantera Atahualpa y manda a los indios a buscar a los españoles. Y es ahí donde va a salir alguien muy importante, ¿no? Va a salir el fray dominico Vicente Valverde, ¿no? Sale ¿con quién? Con su traductor, el traductor de la conquista. ¿Cómo se llama este traductor? El traductor, ¿no? Su traductor se va a llamar Martinio. Sale con el traductor, Atahualpa espera y se da la gran entrevista entre estos dos personajes, ¿no? Lo primero que hace, y esto sí ha venido ya en examen y quiero que preste mucha atención porque siempre ha venido de esta etapa o de este tema, es lo que más viene es el requerimiento. ¿Qué te dice el requerimiento? Lo que hace Valverde es leer el requerimiento. El requerimiento te dice estas situaciones. Mira, ¿qué te dice el requerimiento? El requerimiento te dice qué cosa. Primero que tienes que renunciar a tus dioses paganos. ¿Qué quiere decir que renunciar a tus dioses paganos? Renunciar, ¿sí? Renunciar a tus dioses paganos o herejes, ¿no? Como quieras verlo. Cuando decimos que son dioses paganos, es que tú necesariamente tienes que renunciar a tu religión. Supongamos que puedes creer, no sé, pues, ¿no? En la piedra, en el agua, en el cerro, en el sol, las estrellas, lo que tú quieras. Tendrías que renunciar a esos dioses para aceptar a un único Dios verdadero y único, creador del cielo y la tierra. ¿Y cómo se llama eso? Jehová, ¿no? Entonces tiene que renunciar a sus dioses paganos para aceptar ¿qué cosa? Para aceptar el cristianismo. Oye, entonces tiene que renunciar a su religión para aceptar el cristianismo. Otra de las cláusulas del requerimiento es que goza. No solo ello, sino otra de las cláusulas es que cosa, que tiene que aceptar, ¿qué cosa tiene que aceptar? Como único rey y soberano de todas las tierras, al rey de qué? Al rey de España. Este es el requerimiento. Dos cosas te piden. ¿Qué cosa? Renunciar a tus dioses paganos, aceptar el cristianismo y renunciar o el Inca someterse ante el poder de la corona española y aceptar como único rey, pues, al rey de España. En estas circunstancias, este requerimiento es un documento, ¿sí?, importante, que esto viene en examen de admisión a San Marcos. ¿Qué es lo que busca el requerimiento? ¿Qué es lo que busca el requerimiento? ¿Solo esto? No. El requerimiento busca ¿qué cosa? Busca justificar ¿qué cosa, muchacho? Busca justificar la invasión ¿a dónde? La invasión al Tahuantinsuyo, no, la invasión a los pueblos nativos del mundo, ¿sí? Busca ¿qué cosa? Justificar la invasión. Acá, en este caso, sería ¿qué cosa? La invasión ¿a dónde? La invasión al Tahuantinsuyo. Mira,
La primera que va a pasar, la primera situación es que dicen, ¿no? Le dicen a Atahualpa, oye Atahualpa, mira acá, tú tienes que renunciar a tu Dios, le dice, ¿no? Valverde le dice, no, oye, no, renuncia a tu Dios porque tu Dios no es verdadero, ¿no? Tu Dios es pagano, le dice, ¿no? Acá mi Dios es poderoso, milagroso, y renuncia ante él, ¿no? Entonces, ¿qué hace Atahualpa, no? Le dice, a ver, pásame de tu Dios, le dice, ¿no? Porque Atahualpa cuando le lee el requerimiento dice, no, ¿de dónde saca tantas cosas? De esa pregunta Atahualpa. Y Valverde le muestra la Biblia, pues, ¿no? Y le da la Biblia, ¿no? Y Atahualpa, en el momento en que le da la Biblia, pues, lo primero que hace Atahualpa es no poder abrir el libro, ¿no? Ay, profe, qué burro, ¿no? ¿Cómo no puede abrir el libro? No, acuérdate que en ese momento tenía varios crochets, ¿no? Esa cosita que... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Que se pone para pegar... se me fue como... El, ya, no sé, ¿eh? Cuando, algún día cuando veas, ¿no? Hay una cosita para pegar en ropas, ¿sí? No me acuerdo el término, cómo se llama esa cosita. Entonces, venía con su brochecito, ¿ya? Había unos brochecitos en la Biblia, acuerda que antes eran de piel de cuero, y Atahualpa no puede abrir ese brochecito, ¿no? Y Valverde le dice, no, yo, ya trae para acá burro, ¿no? Yo te voy a enseñar, ¿no? Y Atahualpa dice, no, ¿qué pasa? Yo puedo, ¿no? Y Atahualpa se molesta, ¿no? Y dice, no, yo puedo, ¿no? Una vez que abre la Biblia, Atahualpa dice, bueno, acá está tu Dios, ¿no? Lo primero que hace es comienza a ojear, ¿no? Como tú cuando buscas el dibujito en tu libro y no encuentras ni un dibujito, pues, ¿no? Porque es la Biblia, pues, ¿no? Entonces dice, no, acá no hay nada, pues, ¿no? Le dice, pues, no, oye, Valverde, acá no hay nada. Acá solo son, acá solo veo pisadas de gallina, le dice, ¿no? Y Valverde le dice, lo tienes que escuchar, lo tienes que sentir, ¿no? Y Atahualpa dice, pues no, ¿cómo lo siento? Pues no, o sea, no se puede. A ver, chapa la Biblia y a ver si vas a sentir la presencia de Dios. Ni fregando, ¿sí? Eso es imposible, ¿no? Ay, profe, es que usted no ha visto el milagro de Dios. Ya, esa ya es parte de tu drogadicción, ¿no? Pero si vemos así, sinceramente, chapa la Biblia, no sientes el poder de Dios. Ese florazo, ¿no? Ahora, ¿puedes oír a Dios ahí mediante la Biblia, sí o no? Ni fregando tampoco, porque cuando tú lees, escuchas tu propia voz, y así que no es la voz de Dios, ¿no? Entonces Atahualpa no sabe leer, pues, ¿no? Primer punto. Y lleva, pues, ¿no? Lleva la Biblia y no escucha nada, pues, ¿no? Y lo primero que hace Atahualpa, apunta su dedo y dice, ¿no? ¿Ves eso de allá? Y Valverde dice, sí, ese es Sol, ¿no? Ese es mi Dios, el verdadero. ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Lo puedes sentir? Sí. Ah, ya. Ese es mi Dios y es verdadero, ¿no? Y lo primero que hace es arrojar la Biblia, ¿no? Y va corriendito, pues, el traductor Martinillo recoge del piso la Biblia y le da a Valverde, ¿no? Y Valverde, pues, obviamente incómodo, ya sabe que ha rechazado el requerimiento, va hacia, ¿no? Hacia las casas de la ciudad de Cajamarca y desde adentro, pues, grita de alguna otra manera traición, ¿no? Y que nos ayude Santiago. ¿Por qué es importante Santiago, muchachos? No te olvides este nombre, ¿ya? Santiago. Santiago es un apóstol de Jesús, ¿no? El apóstol Santiago. El apóstol Santiago se llama ¿qué cosa? Es el mataindios. El apóstol Santiago es el apóstol mataindios. Entonces, este apóstol Santiago, pues, con el apoyo de este apóstol, los españoles lo primero que hacen es soltar 4 cañonazos de las 4 esquinas de la plaza. Muchachos, todos los personajes que estaban dentro de la plaza, ¿qué hacen? Comienzan a correr en todas partes. Y profe, ¿por qué no los enfrentan a estos españoles? Te pregunto, estos 2000 personas que ingresaron, ¿alguno de ellos era un guerrero? Casi ninguno. La gran mayoría eran civiles que se dedicaban al arte, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, pues todos comienzan a huir, se forma un caos, entre ellos mismos se comienzan a pisar, ¿no? A sofocarse, y salen entre sus caballos, salen con espadas, y salir con una espada y que te tajen tu barriga y comiences a partirte en dos, es muy difícil, ¿no? Imagínate que ven a alguien y que tú lo estás viendo y con su espada, y la cabeza está en el piso. Tú ya has visto cómo es porque has visto en las películas. Pero a ver, imagínate en la vida real esa situación. Y que ya nunca, ni siquiera por televisor hayas visto esa situación. Es terrible. Y la gente comienza a desesperarse. Lo anecdótico de esta situación es que ningún hombre, ¿no? Mataban a todos y el Inca ya iba a caer en su banda, ¿no? Pero iba otro indio corriendo y decía, no, el Inca no puede caer, ¿no? Mataban a otro, otro se levantaba, otro, ¿no? Y así
En esas circunstancias es donde Pizarro logra capturar al Inca y se lo lleva con ellos. Esa se llama la captura de ¿quién? De Atahualpa. Una vez que capturan al Inca Atahualpa, lo van a llevar a ¿quién? A prisión, ¿sí? Y esta vez sí es el cuarto rescate que vamos a hablar. Acá, ¿qué va a pasar? Va a ser tomado, ¿no? Atahualpa, ¿qué cosa es? Atahualpa es tomado, ¿qué cosa? Prisionero, ¿no? Oye, una vez que es tomado prisionero, va a ser encarcelado. Las prisiones en el Perú se va a llamar Amaruasi, ¿sí? ¿Qué significa Amaruasi? La casa de la serpiente. Ese es donde se va a recluir Atahualpa. Y es acá donde Atahualpa le promete ¿qué cosa? Promete ¿qué cosa? Promete un cuarto de oro y un cuarto de plata, mal utilizado, ¿no? Porque ahí es donde va a prometer entregar oro, donde promete entregar, va a entregar ¿qué cosa? Oro y plata, ¿sí? Y plata por su rescate. ¿Qué va a pasar, muchacho? Cuando este promete oro y plata por su rescate, estaba en la prisión y todos dicen, no, hasta donde alcanzaba su mano, ¿no? No, no. Vamos a decir que dentro de esa prisión había una línea, ¿sí? Así. Simplemente le dijo, yo te prometo darte uno hasta esta altura, lleno de este cuarto, obviamente, el oro y la plata, ¿no? Entonces ahí los españoles se dan cuenta del poder de ¿quién? Del Inca Atahualpa. Y es ahí entonces pues donde el Inca, donde lo van a tener prisionero y aceptan pues el trato de su rescate, ¿no? Rápidamente se da cuenta Atahualpa, muy inteligente, ¿qué hace? Lo primero que hace para terminar con el cuarto rescate es que este cuarto, ¿de dónde se va a pagar? Se va a pagar del templo de Pachacamac, ¿sí? Va a ser pagado, sí, va a ser pagado, ¿de dónde? Del templo de Pachacamac. Profe, ¿de nuestro cerro? Sí, muchacho, de nuestro cerro. ¿Por qué nuestro cerro, profe? Mira, ¿por qué nuestro cerro, profe, van a llevar su oro de nuestro cerro? Primero que 3 veces se equivocó el dios Pachacamac. El dios de madera de Pachacamac es el dios más importante del mundo andino en el oráculo, o sea, en pronosticar el futuro, ¿no? Es como tú vas y le preguntas, ¿no? A ver, ¿no? Por favor, quiero que me veas el futuro, si me voy a casar con el amor de mi vida, si es el elegido, y te vas a decir, no, de acá de 2 meses vas a terminar, ¿no? Pronosticaba, ¿no? Esa era la chamba del dios acá de Pachacamac, ¿no? Entonces, Atahualpa también cree en ellos, ¿no? Y dice, a ver, no, a Pachacamac, quiero saber la circunstancia, ¿no? El primer pedido es que, ¿qué le pide el dios Pachacamac a Atahualpa? ¿Qué le pide a, ¿cómo se llama? A Pachacamac. Atahualpa le pide si va a ser inca algún día. Ah, no, primero con su padre. Atahualpa mandó a su padre para pedir Huayna Cápac, el inca Huayna Cápac, cómo podía curar a su padre. Y Pachacamac lo que dice es que lo pongan al sol. Imagínate, tenía viruela, fiebre alta, y en eso de Pachacamac le dice, no, sáquenlo al sol, la fiebre se le va a aumentar más al Inca, por lo cual fallece el Inca Atahualpa. Primera equivocación de quién? Del dios Pachacamac. Segundo error, le preguntaron a Atahualpa, manda a preguntar, antes de enfrentarse a Huáscar, manda a preguntar quién ganaría esta guerra, Huáscar o Atahualpa, ¿no? Y en eso le dice, no, le sale en contra, ¿no? Vas a ser derrotado por Huáscar, le dice, ¿no? Entonces Atahualpa tenía mucho miedo de perder porque pensaba que su hermano lo va a ganar, ¿no? Como el oráculo más importante ha pronosticado, pues no logra cumplir esta profecía porque es Atahualpa quien derrota a Huáscar. Un error, segunda equivocación del dios Pachacamac, y el tercer error era este, ¿no? Mandó a preguntar al dios Pachacamac nuevamente y le pregunta, ¿no? A ver, ¿quién iba a ganar esta guerra entre los extranjeros y Atahualpa, ¿no? O sea, contra los españoles. Y el oráculo le pronostica que el ganador sería ¿quién? Sería Atahualpa.
pero estaba ya prisionero. Entonces, por rencor y por odio al dios Pachacamac, por sus 3 equivocaciones muy graves, manda a sacar todos los tesoros y también dice, ¿no? Si es posible, quemen ese ídolo de madera. Y es así como se va a pagar con los tesoros del templo de Pachacamac, se va a pagar su rescate del Inca Atahualpa. Ahora, ¿qué más? En este momento, Huáscar había sido capturado. Entonces, lo que teme mucho Atahualpa es que se ponga en contacto con algunos huascaristas y logren rescatar a su hermano y lo coronen inca y a él lo ejecuten. Entonces, para que no suceda esto, Atahualpa va a mandar, ¿no? Atahualpa manda a asesinar a su propio hermano, ¿no? Atahualpa manda, ¿qué cosa? Manda a ejecutar ¿a quién? Manda a ejecutar a lo que sería su hermano, ¿quién? Huáscar, ¿no? Ahí ese Huáscar lo completas tú, ¿sí? Manda a ejecutar a su hermano Huáscar en el río Andamarca, ¿no? Es ahí donde se le va a amarrar ambas las manos y las piernas y se le lanza al río Andamarca. Y es así como fallece, pues, de alguna otra manera, el Inca, ¿qué cosa? Huáscar, ¿sí? Ahora, ante esa situación, aún todavía no se ha logrado, pues, liberar al Inca, ¿no? El Inca va a ser tomado prisionero por 2 meses y es ahí donde va a aparecer, ¿qué cosa? El juicio hacia Atahualpa. Atahualpa estaba aún en cautiverio en la ciudad de Cajamarca y es acá donde se le va a comenzar a enjuiciar y se le va a sentenciar a muerte a Atahualpa. Atahualpa, ¿qué había pasado acá? Acá Atahualpa, sus generales, él mismo, había mandado órdenes precisas de no atacar a los españoles, ¿no? Los españoles lo tenían aún con vida aquí, a Atahualpa, con una condición, que no los atacara. Entonces Atahualpa cumplió su palabra, ¿no? Pero ¿qué había pasado? Su general más cercano, Calcuchímac, ¿sí? Calcuchímac había organizado ¿qué cosa? Calcuchímac organiza ¿qué cosa? Organiza al ejército quinteño, ¿sí? Quinteño. Todo el ejército de Atahualpa estaba ya listo para atacar a quienes, a los españoles. Entonces, ¿qué va a decir? Oye, se entera de eso Pizarro y le dice, mira, tú me has prometido que no nos ibas a atacar, que no ibas a organizar nada en contra de nosotros, ¿no? Entonces dice, no, pero yo no he organizado nada, le dice. Y es ahí donde llega o manda a llamar su general Calcuchímac. Calcuchímac llega a la plaza de Cajamarca y le pregunta si había organizado o no. Y pues le dice que no, ¿no? Y Atahualpa lo mira con odio y desprecio a su general que había organizado esa resistencia. A Calcuchímac es acá donde ya lo van a volver inválido. Lo primero que hacen con Calcuchímac es para que revele la estrategia militar. Lo primero que hacen es ponerles ambas manos en el fuego hasta que no sirva, pues, ¿no? Sus manos, porque va a destrozar todos sus nervios, ¿no? Entonces se destroza los nervios de la mano y no confiesa la estrategia militar. Luego lo van a quemar sus 2 pies, las palmas de sus 2 pies, por lo cual el hombre ya no puede caminar ni tampoco podría agarrar un arma porque ya no funciona ningún nervio, pues, ¿no? Entonces es así como lo vuelven inválido a Calcuchímac y lo sentencian ¿a quién? A Atahualpa por traición. Acá, los que se va a acusar a Atahualpa, lo primero que se le acusa es por traición. Por traición, por hereje, porque no creen en Dios, hereje. Aparte de hereje, ¿qué más, muchachos? Por fratricida, porque van a, ¿no? Fratricida, regicida, porque va a mandar a matar a quién? A su propio rey, que era Huáscar, ¿no? Va a ser acusado o va a ser condenado a la hoguera. ¿Qué quiere decir a la hoguera, muchachos? Te ponen, ¿no? En la base lo van a poner, ¿no? Madera seca y un tronco parado, ¿no? Te amarran ahí ambas manos y le prenden fuego, ¿no? Y mueres quemado. Esa es la muerte, ¿en qué? En una hoguera. Ahora, ¿solo te va a matar en la hoguera? No. Una vez que lo condenan a la hoguera,
Atahualpa se le pregunta al fray Valverde y le dice, Valverde, ¿qué pasa cuando mueren en su mundo a ustedes los cristianos? ¿Qué pasa cuando mueren? Le dice, ¿no? Ah, ya, si nosotros morimos, vamos a ir al paraíso, ¿no? Donde hay ovejitas, vaquitas, vas a jugar con el león, ¿no? Comida, vida eterna, ¿no? Y Atahualpa dice, ¿que sí? Ah, ya. Y si yo muero, ¿a dónde voy a ir? Ah, no, tú vas a ir al infierno donde hay fuego eterno y vas a morir por el resto de tu vida. Ah. ¿Y dónde les entierran a ustedes cuando mueren? Le dice, ¿no? A nosotros nos entierran dentro de la iglesia para estar cerca a Dios. En cambio, a Atahualpa sabía que a él lo iban a momificar, ¿no? Como era la tradición normal del mundo andino. Entonces ahí donde comienza a preguntarse y Atahualpa dice, no, oye, mis dioses han equivocado. Mi padre el sol me ha abandonado. ¿Por qué el sol te ha abandonado? Porque Atahualpa siempre le ha jurado lealtad al sol y el sol lo ha abandonado contra los españoles, pues. Entonces dijo, no, mis dioses me han abandonado, por ende decide qué cosa, bautizarse. Entonces, ¿qué hace Atahualpa? ¿Sí? Atahualpa se bautiza, ¿sí? Se va a bautizar. Se bautiza, ¿y con qué nombre se va a bautizar, muchachos? Juan Francisco. Juan Francisco. Y es así donde van a cambiar su muerte de la hoguera, ¿a qué? A lo que sería el garrote, ¿sí? Se cambia la muerte o su juicio, ¿sí? Se cambia la sentencia al garrote. ¿Cómo es el garrote, muchachos? Fácil. Supongamos que en este caso a Atahualpa lo van a ejecutar sentado. Detrás de la silla va a haber un tronco, obviamente mucho más grueso que esta, más o menos así por ahí, y van a poner una soga, ¿no? Más o menos así, alucina, ¿no? Este es el tronco y por esta parte, ¿no? Va a pasar y acá va a estar el cuello de Atahualpa, obviamente, ¿no? ¿Y qué van a pasar? En la parte de atrás va a haber un palo y van a comenzar a girar el palo, ¿no? Poco a poco y la soga va presionando hasta destrozarte, ¿qué cosa? El cuello, pues, ¿no? Se rompe tu cuello, te falta aire y es así como muere el Inca, ¿no? Una vez que es asesinado el Inca, se inicia la marcha hacia la ciudad del Cusco y es ahí donde vamos a tocar algunos temas más, ¿sí? No te olvides, ¿ya? Oye, mira acá, te voy a botar. Ya, mira acá, mira acá. Entonces, en esta situación, ¿qué hace? La marcha a la ciudad del Cusco, ¿qué va a pasar en la marcha a la ciudad del Cusco? En la marcha de la ciudad del Cusco pasa esta situación, ¿sí? Cuando ellos comienzan a viajar a la ciudad del Cusco, se van a enfrentar o van a tener, ¿qué cosa? Van a tener apoyo, mira. Van a tener, ¿qué cosa? ¿Tienen el apoyo de quiénes? Tienen el apoyo de los pueblos indígenas que son enemigos de quién? Enemigos de los incas. ¿Por qué tienen apoyo de los enemigos de los incas? Fácil, muchacho. Había una leyenda. ¿Qué leyenda? ¿Te acuerdas de esa leyenda? Mira, ¿te acuerdas de esa leyenda que se llamaba, no sé, ¿no? Una de las grandes leyendas lo que te decía era esto, ¿no? Dentro de esta leyenda lo que decía es que iba a volver algún día regresaría ¿quién? El dios Huiracocha, en un barco, ¿no? O caminando encima del agua, ¿no? ¿Y quiénes llegaron por el mar? ¿Fueron quiénes? Fueron los españoles. Cuando estos españoles se afeitaban, rejuvenecían, cada vez estaban más jóvenes. Ya estaban muy ancianos, pero cuando se afeitaban, rejuvenecían. Entonces decían que eran dioses. Les caían flechas y no atravesaba estas flechas sus armaduras de metales, por lo cual parecían hombres invencibles. Entonces estos hombres pensaron que eran ¿qué cosa? Habla. Estos hombres pensaron que eran
¿qué? Que eran seguidores o era el dios, ¿no? Era el dios Huiracocha, el dios Huiracocha que había venido, ¿qué cosa? Que vino a restaurar el mundo andino. ¿Sí? Esa es la idea que van a tener. Ahora, el Inca Toparpa, como vamos a decir, mira acá, el Inca Toparpa, ¿qué va a decir el Inca Toparpa? El Inca Toparpa, muchachos, al Inca Toparpa es lo que van a decir, ¿qué cosa? El primer Inca títere, ¿sí? El Inca Toparpa también va a tener otro nombre, ¿sí? El nombre que le vamos a llamar al Inca Toparpa se llama Tupac Huaypa. No te olvides, ¿cómo se llama? Tupac Huaypa, ¿sí? Oye, examen misión en San Marcos. ¿Qué le dijeron a Toparpa o Tupac Huaypa? El primer, ¿qué cosa? El primer Inca títere, ¿sí? El primer Inca títere. El primer Inca títere es el que va a ser coronado como Inca por Francisco Pizarro, ¿sí? Coronado por Francisco de Pizarro, ¿no? Su nombre mismo dice títere, ¿no? ¿Qué quiere decir títere? Que va a ser manipulable, manejable, manipulado por quienes, por los españoles. Profe, ¿quién era Inca Toparpa? Era el hermano menor de quién? De Huáscar. Y es acá donde los huascaristas se suman a la lucha de quién? Se suman al ejército de los españoles. El ejército español cada vez era mucho más poderoso y mucho más fuerte, mientras el ejército del Inca Atahualpa cada vez era mucho menor. Ahora, dentro de esto vamos a tener a Calcuchima, el general más importante y defensor. Quisquis defiende, Calcuchima es el general del centro, del Tahuantinsuyo, de la región del centro. Quisquis, defensor de la región del sur. Y lo que sería, de alguna otra manera, Manco Inca, ¿qué estoy hablando? Quisquis, ya. Y acá me he olvidado a alguien importante, a otro general también, que sería de alguna otra manera el general Rumiñahui, ¿sí? Rumiñahui. Rumiñahui sería el general de la parte norte de nuestro territorio, del norte, ¿sí? Del norte. A Calcuchima, ¿qué hace? Calcuchima los va a envenenar, ¿sí? De alguna otra manera hay dos teorías. Que el Inca Toparpa estaba enfermo y la otra teoría es que va a ser envenenado por Calcuchima. Entonces, Calcuchima, ¿qué va a hacer? Es acusado de informar, o perdón, de envenenar ¿a quién? Al Inca Toparpa. Aún Atahualpa no lo quiere matar a Calcuchima porque es un hombre muy valioso. Si lo asesina, prácticamente el ejército atahualpista lo atacaría. Aún lo mantienen a Calcuchima, pero a Calcuchima lo van a terminar asesinando cuando ahí Manco Inca se le acerca y le ofrece o le va a decir esto. Le va a decir que Calcuchima había informado a Quisquis que los españoles sí pueden morir, que no son dioses, que sus caballos sí se cansan, que no son, ¿qué cosa? Que no son esas máquinas de matar, sino se cansan. Y es eso lo que va a generar un odio muy profundo en Pizarro, que lo matan inmediatamente, ¿sí? Acá Calcuchima va a ser sentenciado, lo sentencian a la hoguera. Profe, ¿se va a bautizar como Atahualpa? No. Él sí no se llega a bautizar y lo único que grita dentro de su dolor cuando se está quemando es pedirle venganza a Quisquis, ¿no?
pide a que Quisquis lo vengue su muerte. Luego de esa muerte, pues la marcha continúa, pero acá va ya recibe, ¿qué cosa? Pizarro tiene apoyo de quién? Tiene apoyo de los huascaristas o de la familia de Huáscar y el ejército huascarista, ¿no? Los huascaristas. Quisquis es quien se enfrenta, se va a enfrentar, se enfrenta. Quisquis se enfrenta contra los españoles o contra los pueblos nativos, contra los cañaris, ¿sí? Solo contra los cañaris, contra los chachapoyas, contra los huancas, ¿sí? En pocas palabras, el inca o el general atahualpista que va a dar mayor batalla y mayor resistencia sería el Apo Quisquis o el general Quisquis. Libra las mayores batallas contra los españoles y los pueblos indígenas. Las mayores batallas, ¿sí? Libra las mayores batallas ¿contra quiénes? Contra los españoles, contra los españoles, en especial ¿en dónde? En tierras huancas, ¿Sí conoces Huancas, no? Huancayo, pues muchacho, en esa zona se le va a librar todo eso. Pero Manco Inca es quien lo va a derrota a Quisquis, derrota a Quisquis, al general Quisquis. ¿Dónde, profe? En la batalla, ¿qué? En la batalla de Anta. Oye, ¿qué más, profe? Rumiñahui, muchacho. Rumiñahui va a estar en el norte del territorio y él sí va a durar, su resistencia dura hasta 1800, si mal no me equivoco, 1800 que estoy hablando. 1542 en lo que sería derrotado por los Cañaris, ¿sí? Oye, luego de eso Atahualpa ingresa a la ciudad del Cusco, ¿en qué año? El 15 de noviembre de 1533. Oye, y es acá donde, mira acá, oye, es acá donde va a nombrar, ¿qué cosa? Va a nombrar el segundo Inca Títere. ¿Cómo se llama este segundo Inca Títere, muchachos? El segundo Inca Títere, nombra el segundo Inca Títere, ¿sería quién? Habla, ¿cómo se llamaría este segundo Inca Títere? Manco Inca, ¿sí? El segundo Inca Títere sería Manco Inca. Acá nombran obispo de la ciudad del Cusco, ¿a quién? Van a nombrar el primer obispo de la ciudad del Cusco. ¿Cómo se llama este primer obispo del Cusco? El primer obispo del Cusco seguiría siendo ¿quién? Valverde. ¿Sí? Oye, Valverde es Fray Vicente Valverde, ya no te olvides. Oye, ¿qué más va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que van a destruir el templo más importante y el templo más hermoso del Tahuantinsuyo. En pocas palabras, la mejor construcción de la época del Tahuantinsuyo, muchachos, era el templo del Coricancha. Lo que igual no hemos visto nosotros jamás, porque los españoles lo primero que hicieron fue destruir esa maravillosa o ese maravilloso templo. ¿Por qué eso es maravilloso? Dice el profe. Porque se dice que ese templo tenía una altura de 5 metros. Imagina tener un templo de 5 metros. Es una magnificencia, es un edificio tremendo. Ahora, ¿qué más había dentro de eso, profe? Es donde vamos a encontrar el disco de sol. Imagínate, encontrar un disco de un sol de 2 metros de altura, muchachos, de oro puro, y con el rostro del dios Huiracocha dentro de ello. Las paredes del templo del Coricancha estaban forrados ¿de qué? De plata y de oro. Otra cosita, o sea, imagínate entrar a un templo y que esté lleno de oro y de plata.
y a la misma vez había miles y miles de piezas preciosas y ofrendas preciosas. Porque en el templo del Coricancha, muchachos, se encuentran todos los dioses sometidos por los incas, los dioses de los Huancas, de los Cañari, los Chachapoya, ¿no? Lo que tú quieras, todos los pueblos que han sido sometidos por los incas, sus dioses se encuentran en el templo del Coricancha. Lo primero que hace Fray Vicente Valverde es, ¿qué cosa? Robar el dinero, la plata del templo. Luego, lo primero que hacen es mandar a destruir el templo. Una vez que se destruye el templo, solo queda la base y es ahí donde se va a construir el primer templo de la ciudad del Cusco que hasta hoy día sigue vigente. ¿El templo de qué? De Santo Domingo, ¿no? Se destruye, ¿sí? Se destruye el Coricancha, el templo más importante, el templo del Coricancha, ¿sí? El templo del Coricancha. Y una vez que se destruye el templo del Coricancha, se va a construir, se construye sobre ella o sobre la base, ¿sí? Sobre la base, el templo de quién? De Santo Domingo, ¿no? Oye, ¿qué más, muchachos? Algo que me había olvidado ahí. Creo que ese sería uno de los hechos más importantes. Una vez que pasa esto, pasamos a la expedición de Almagro. En la expedición de Almagro hacia Chile, Almagro decide viajar hacia el sur, ¿sí? Y esta vez, vamos a decir, va a ser dirigido o van a ser llevados, ¿no? Vamos a ser dirigido por Almagro, ¿no? Por Almagro. Almagro se emociona mucho y pensó encontrar en el sur un pueblo tan rico o igual mismo que el Imperio Inca. A eso va a ser acompañado por Villacumo, el sumo sacerdote del Tahuantinsuyo, el hermano menor de quién, de Manco Inca, Pablo Inca, pero van a ser cosas, van a ser derrotados, ¿no? O la campaña, mira, la campaña, ¿qué hace, muchachos, esta campaña? La campaña fracasa. ¿Por qué, muchachos, esta campaña fracasa? Porque va a haber una férrea resistencia, ¿sí? Hay una resistencia. Existe, ¿sí? Mira, existe una férrea resistencia del pueblo mapuche. Mapuche. El pueblo mapuche que se encuentra en Chile, los nativos mapuches, no se van a dejar de derrotar por los españoles y le van a dar una férrea batalla donde van a ser derrotados. Y Almagro, en esta, si mal no me equivoco, esta campaña dura casi un año. En esta campaña que fracasó, retornan hacia la ciudad del Cusco con las manos vacías. Mientras eso pasaba en la parte del sur de Chile, inicia otra etapa que se llama la rebelión de Manco Inca, ¿sí? Oye, cuando te hablo de la rebelión de Manco Inca, ¿qué te quiere decir la rebelión de Manco Inca? Manco Inca había sido coronado por Pizarro como segundo Inca títere, pero ¿qué va a pasar acá? Una vez que tienen el control de la ciudad del Cusco, los españoles lo toman prisionero a Atahualpa, a Manco Inca, lo tienen dentro del palacio, lo tienen encadenado. Delante de él van a violar a su hermana, a su esposa también logran violarla, y Manco Inca está viendo ese abuso que cometen contra su familia. No solo eso, muchachos, sino también que van a orinar delante de él, no van a respetarlo como un Inca. Y es ahí donde Manco Inca se da cuenta que estos no son dioses, sino más bien son invasores. Y en esas circunstancias, Tupac Manco Yupanqui pues le pide ¿qué cosa?
le pide permiso para ir a una región que se llama Yucay, de donde va a traer una estatua de oro de su tamaño para los españoles. Entonces, sí, ya, y le van a dar permiso. Y es por eso que Manco Inca va a ser, ¿qué cosa? El primer Inca en qué? El primer Inca en montar, ¿qué cosa? En montar caballo, mira, en montar caballo. ¿Solo montar caballo? No, también el primero en usar, ¿qué cosa? El primero en usar armas de fuego. Importantísimo, importantísimo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo huye de la ciudad del Cusco? Mira acá, ¿cómo va a huir de la ciudad del Cusco? Cuando te digo que huye de la ciudad del Cusco, va a decir qué cosa, le promete a Hernando Pizarro que va, ¿no? Viaja, ¿no? Que le dé el permiso, ¿para qué el permiso? Permiso para traer, ¿cómo se llama? Para traer una estatua de qué? Una estatua de oro, ¿sí? ¿Y a quién lo va a convencer? A Hernando de Pizarro, ¿no? Le gana la ambición a Pizarro, ¿no? A Hernando de Pizarro le gana, ¿qué cosa? Va a ser la ambición, ¿no? Vamos a poner que Hernando Pizarro cae pues por esa ambición. Ahora sí, en esta parte ya quiero para culminar, vamos a la primera ofensiva, mira acá. Dentro de esta primera ofensiva vamos a ver qué cosa. ¿Qué te dice esta primera ofensiva? En la primera ofensiva vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener dos etapas, primera ofensiva y segunda ofensiva. Va a dirigir dos rebeliones importantísimas Manco Inca. Pero la más importante y la última, creo que va a ser la primera ofensiva. ¿Por qué? La primera ofensiva se va a dar hacia la ciudad del Cusco y hacia la ciudad de Lima. ¿Sí? Mira acá. Cuando te digo que va a ir hacia la ciudad del Cusco, y el otro va a ser dirigido a la ciudad de Lima. Vamos a decir que va a ser sitiado, sí. Acá van a sitian a la ciudad del Cusco. Oye, cuando sitian a la ciudad del Cusco, muchachos, es algo interesante acá, ¿ya? Mira. Muchos historiadores dicen, esta fue la única y la última oportunidad para poder expulsar a los españoles del territorio nacional. ¿Cómo así, muchachos? Cuando va a la región de Yucay, Manco Inca, como había sido coronado Inca, absolutamente Inca, había pasado por todos los rituales necesarios, queda como máximo líder Manco Inca. Manco Inca lo que hace es convoca a todos los pueblos fieles al imperio y estos responden con un fuerte ejército y el ataque va a ser firme y contundente en este ataque. Es en esas circunstancias donde Manco Inca lo primero que hace es, no se mira acá, ¿sí? Lo primero que va a hacer Manco Inca es estas circunstancias. La ciudad del Cusco, supongamos que este circulito alucina nada más que va a ser la ciudad del Cusco, y muy cercano a la ciudad del Cusco hay una fortaleza que se llama la fortaleza del Sacsayhuamán. Lo que hace Manco Inca, en vez de atacar de manera directa la ciudad, la capital del imperio, lo que hace es rodear por completo ¿a quién? Rodea por completo a la ciudad de ¿qué? A la ciudad del Cusco. Y el otro ejército que había organizado manda ¿hacia dónde? Manda hacia el norte o hacia el este, que sería ¿qué cosa? En el norte vamos a encontrar otra ciudad importante. ¿Cómo se llama esta ciudad importante? La ciudad de Lima, muchachos. Manda la ciudad de Lima. La ciudad del Cusco va a ser liderado por el mismo Manco Inca, ¿sí? Por Manco Inca. Mientras la ciudad de Lima va a ser dirigido por Kisu Yupanqui. Mira, Kisu Yupanqui. Oye, en estas circunstancias, el primer error que comete Manco Inca es que va a rodear la ciudad del Cusco y a la ciudad de Lima. ¿Por qué manda dos ofensivas? Porque los refuerzos que iban a la ciudad del Cusco iban de la capital, que era Lima.
Desde Lima, Pizarro mandaba hombres para derrotar a Manco Inca. Entonces Manco Inca lo que hace es mandar otro ejército para rodear la ciudad de Lima y expulsarlos. El gran error es que Manco Inca tenía el ejército suficiente y los hombres suficientes para entrar a la ciudad y tomar el control de la capital. Pero ¿por qué no quiso ello tomar la capital? Porque aún buscaba Manco Inca el apoyo de quienes, de los curacas, ¿de qué? Del Cusco, o estas panacas reales que nuevamente que recapaciten y se pasen al bando de los incas. Ese era el objetivo, y lo cual pues no va a pasar. Mientras estaba rodeando la ciudad del Cusco, Almagro regresa después de un año a la ciudad del Cusco y encuentra ¿qué cosa? Rodeada la capital, sitiada la capital. Sus hombres de Manco Inca, ya la gran mayoría se había retirado. ¿Por qué se va? Estos indios lo habían abandonado a Manco Inca. Porque en esta época, muchachos, las guerras en el mundo andino solo se practican en tiempos de ¿qué? En los meses donde no hay actividad agrícola. Y cuando ya iba a tomar la capital, muchachos, acá ya estamos en el mes de octubre. Profe, ¿y en octubre qué se hace en el mundo andino en el mes de octubre? Se van a sembrar las tierras para poder cosechar. Entonces sus soldados de Manco Inca lo abandonan para ir a sembrar porque sus hijos comen de la agricultura. El ejército de Manco Inca queda debilitado, llega Almagro y va a ser derrotado Manco Inca. Y es ahí donde va a ser derrotado Manco Inca y algunos hombres huyen al cuartel más importante del Tahuantinsuyo, al Sacsayhuamán. Y es acá donde se va a librar esa famosa batalla, donde, ¿qué vamos a decir? ¿Qué cosa? La batalla, ¿sí? La batalla de Sacsayhuamán. Acá muere Hernando de Pizarro y Juan Pizarro. Juan Pizarro va a ser el hermano de ¿quién? Vamos, él va a ser hermano de Francisco Pizarro, ¿sí? El primer hermano que muere acá, hermano de Francisco Pizarro. Acá nace un gran héroe, el héroe más grande o el primer héroe del Tahuantinsuyo. ¿Cómo se llama este primer héroe, muchachos? Este primer héroe se va a llamar, ¿qué cosa? Titucusi Hualpa, o también le vamos a denominar otro nombre muy conocido, le vamos a decir Cahuide, ¿sí? Cahuide. A ver, ¿cómo se llama? Se va a llamar Cahuide. Cuando le decimos que se llama Cahuide, es porque va a ser considerado el primer héroe. Los cronistas lo van a describir de esta manera. No han visto hombre tan poderoso como el Inca Cahuide desde las épocas de los griegos latinos o de los guerreros romanos. ¿Cómo, profe, que nunca han visto un guerrero desde la época romana? En Roma dice que se peleó con tanta ferocidad como un león espartano, peleado tan duro y tan agitado que fue tan digno de conmemorar por los cronistas. La fortaleza del Sacsayhuamán va a tener un torreón de esta manera, ¿sí? Tiene un torreón de esta manera y de alguna otra manera, pues, este torreón, en la última parte se va a sumar el Inca Cahuide y todo el ejército, todo el ejército, vamos a decir, ¿sí? Todo el ejército ya había sido derrotado. La batalla en el Sacsayhuamán, muchachos, empieza a las 10 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde. En este momento de lucha, ¿qué pasa, muchachos? En este momento de 10 a 6 de la tarde, en este gran enfrentamiento, quedan solo 2 hombres, nada más. Pero Cahuide sigue luchando desde la parte del torreón, desde la parte más alta, enfrentándose, y los españoles le piden que se rinda. ¿Pero qué dice Cahuide? Que no se rendiría nunca. Y es en eso donde ya lo van a tomar prácticamente prisionero y Cahuide lo que hace es lanzarse al abismo para no ser tomado prisionero. Por eso a él se le va a considerar uno de los primeros héroes andinos, ¿sí?
En la actualidad no se le tiene ni una estatua, perdón, sí se le ha dedicado una estatua recién en el año 2012, creo que en lo que es en la ciudad de, en el departamento de Apurímac, ¿no? Ni siquiera en en el mismo Sacsayhuamán, ¿no? Acá Tito Kusiyupanqui o también conocido como Cauide, pues va a ser qué cosa, es el héroe, ¿no? El héroe, ¿no? O podríamos decir el gran, ¿no? El héroe de la resistencia. Ahora, mientras esto pasaba en la ciudad del Cusco, a Lima había sido enviado ¿por quién? Por Kisu Yupanqui. Kisu Yupanqui derrota ¿qué cosa? Derrota a cinco expediciones españolas. Profe, muchos dirán, profe, pero fácil, pero 5 expediciones, pues muchachos, por su tiempo era algo heroico, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes batallas muy anecdóticas del Inca Cauide es esta de acá, ¿no? Cuando viene a la ciudad de Lima, tú sí conoces cuando has ido a Huancayo o alguna vez cuando te han llevado de tu colegio de paseo a lo que se llama Huarochirí, ¿no? Esa ruta de Chosica. Has visto que los cerros parecen Manchay, ¿no? No, mentira, ¿no? Son más grandes que Manchay, ¿no? ¿Y qué pasaba? Los españoles pasaban por la falda del cerro y lo que hizo el Inca Cauide desde la parte más alta es soltar, ¿qué cosa? Rocas, ¿no? Y estas rocas terminaron por destrozar a una gran expedición. Ahora, cuando el Inca Cauide llega, ¿no? De alguna otra manera logra derrotar a los españoles, o en las 5 expediciones, logra llegar a la ciudad de Lima. Por la ciudad de Lima pasa un río muy importante. Muchos alucinan que el Valle de Lima o la ciudad de Lima era un desierto como vemos ahora. Más o menos esto sería el río Rímac. Acá en esta parte es donde va a fundar su vivienda o la ciudad de Lima. Acá va a estar Pizarro. Pero allí en el cerro tenemos un cerro muy hermoso. ¿Cómo se llama este cerro, muchachos? Donde vamos a tener una gran cruz. ¿Cómo se llama esto? El Cerro San Cris. Cerro San Cristóbal. ¿El Cerro San Cristóbal tal cual como lo ves era así antes, sí o no? No, no era así desnudo el Cerro San Cristóbal y tampoco tenía esas casitas, obviamente, ¿no? Había de alguna otra manera vegetación. ¿Por qué? Porque era una loma, pues muchachos. Contaba con una fuerte vegetación esta región. Ahora, ¿qué va a pasar? El Inca Cauide había prometido, cuando llega, ¿no? Cuando estaba viniendo hacia Lima, los huancas que habían apoyado en primera instancia a los españoles le dicen, ¿no? Oye, nos enfrentamos en un conflicto o ¿qué va a pasar acá en este conflicto? ¿Nos apoyan en esta guerra? ¿O qué hacemos? ¿O nos enfrentamos acá o se suman a nosotros? Dice, ¿no? El Kisu Yupanqui. Los huancas dicen, nos vamos a sumar a ustedes. Entonces Kisu Yupanqui llega un día, supongamos llega un lunes, ¿sí? Y esperó a los huancas que lleguen, ¿no? Porque los huancas dijeron que iban a llegar por el norte y atacarían por el norte, ¿sí? Y llegaría otra contingencia, otro ejército, y que llegaría por el sur para terminar de expulsar, y ellos atacarían desde lo que sería el Cerro San Cristóbal, ¿no? De 3 frentes, lo único que les quedaría a los españoles es huir hacia el mar, tomar sus barcos y marcharse del imperio. Pero ¿qué pasa? Los huancas no van a llegar, muchachos. Van a pasar 2 días y no llega, y el Inca Cauide decide atacar solo. En el momento en que el Inca Cauide ingresa a atacar acá, pues ya los españoles prácticamente estaban siendo derrotados, y es en eso donde llega el ejército huanca, y en vez de sumarse al ejército del Inca Kisu Yupanqui, se suman los españoles. Y es ahí donde derrotan al Inca, pues, que se llama al Inca Kisu Yupanqui. Kisu Yupanqui cae derrotado y algunos hombres regresan o huyen en esta dirección hacia el centro por el río Rímac. Y es ahí donde vamos a encontrar acá en lo que se llama en Puruchuco, acá nomás, ahora que se ha abierto el mall, destruyendo parte de la arqueología, lo que es el mall de Puruchuco hoy en día, es ahí donde vamos a encontrar los primeros restos humanos con herida de bala, lo que demuestra que acá también hubo un gran enfrentamiento. Los españoles persiguieron a estos indios y se van a enfrentar acá.
Profe, ¿y por qué lo traicionaron los huancas? Pues fácil, muchacho. ¿Por qué traicionan los huancas si ahí vamos a ganar? Pues, ¿qué va a pasar? Los huancas, la cacique de los huancas, ¿quién era? Era Inés Huaylas Yupanqui. Oh, perdón, era la madre de Inés Huaylas Yupanqui. Su madre, la madre, ¿sí? La madre ¿de quién? De Inés Huaylas Yupanqui, manda a quién? Manda refuerzos, manda a quién? Manda a los huancas. ¿A los huancas a qué? A apoyar a los españoles. Inés Huaylas se había casado ¿con quién? Con Pizarro. Entonces, imagínate pues, tu mamá, ¿a quién apoya? ¿Te apoyaría a ti o a tu presidente? Por más que el presidente esté en lo correcto, no va a apoyar al presidente porque está en lo correcto, sino más bien va a apoyarte a ti porque eres su hija, pues. Y es así como traicionan pues a Kisu Yupanqui y Kisu Yupanqui cae derrotado. Dentro de eso va a aparecer el curaca Felipe Guagrapaucor y es en honor a él, por ejemplo, que la corona española, la corona, sí, mira, la corona española, esta corona española es que va a mandar qué cosa, muchachos. Esta corona española es qué cosa. La corona española le va a entregar un escudo. Les entrega qué cosa. Les entrega un escudo. Un escudo de guerra. El único departamento que cuenta con un escudo de guerra otorgado por el rey de España, Felipe II, es ¿qué cosa? Los Huancas. Hoy en día, departamento de Huancayo. El escudo de Huancayo, muchachos, que mantienen hasta hoy día, fue otorgado por el rey de España, producto de este gran apoyo hacia los españoles en la época de la conquista. Ahora, ¿qué más, muchachos? Ante esta situación, después de haber derrotado, los españoles van a decir ¿qué cosa? ¿Qué dicen acá los españoles? Los españoles acá van a decir algo muy interesante. Cuando los huancas aparecen y comienzan nuevamente a derrotar acá a los indígenas, van a decir que no eran los huancas que llegaron por el norte, sino apareció de la parte más alta montada en su caballo, ¿quién? El apóstol, ¿qué cosa? ¿Qué apóstol? El apóstol que mata indios. ¿Cómo se llama este apóstol? El apóstol Santiago. Dios se apiadó de ellos y mandó a su apóstol ayudarlos a pelear en esta guerra. Y con el apoyo divino derrotaron a estos herejes. Esa misma noche, muchachos, ¿qué hicieron los españoles? Esa misma noche los españoles subieron a la parte más alta de este cerro. ¿Y qué hicieron ahí, muchachos, cuando subieron a la parte más alta? Pusieron una cruz, diciendo, ¿qué cosa? Porque esa noche los incas, ¿qué habían hecho? Le habían guardado reverencia, le habían pedido apoyo al Cerro San Cristóbal. Y en homenaje, como habían sido derrotados, los españoles subieron al cerro y pusieron encima su cruz y dijeron, ¿qué cosa? Mi Dios es más poderoso que tú, Dios. Y imagínate, en honor a ellos se pone la cruz encima del cerro, en la parte más alta, demostrando que su Dios es más poderoso que el mundo andino. En lo que es en México, en el país México, se han sacado la mayor cantidad de cruces en los cerros. En el caso de nosotros, más bien aumenta. En Manchay nomás, ¿no? Imagínate, en Manchay tenemos bastante cruz en los cerros. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Es un sinónimo de qué? ¿De ignorancia? ¿De amar a Dios? No lo sabemos, pero lo único que sabemos es una vergüenza para el pueblo andino y el mundo andino como un sinónimo de humillación. ¿Sí? Ahora sí, luego de estas derrotas terribles que hemos tenido, se da la segunda ofensiva. En esta segunda ofensiva ya prácticamente no tenemos un ejército, muchachos. Acá nuestro ejército, tanto en el sitio del Cusco como en el sitio de Lima, han sido derrotados y extinguidos por completo. O sea, el pueblo andino o el ejército incaico ha desaparecido por completo. La segunda ofensiva va a ser dirigido por Ilia Túpac por el norte, ¿sí?
Illa Tupac dirige, va a ser dirigido. ¿Dirige de qué? ¿Desde el dónde? Desde el norte, desde el norte. Desde el norte, ¿sí? Manco Inca va a ser, es quien dirige, ¿qué cosa? Las batallas, ¿sí? Las batallas en el centro, en el centro. Y es acá en la batalla de Oncoy, en la batalla de Oncoy, es donde va a derrotar a quienes. Derrota a los Huancas. Oye, cuando derrotan la batalla de Oncoy a los Huancas, es acá donde Manco Inca mata niños, mata mujeres en la región de Huanca o a los Huanca. ¿Por qué? Porque logran matar muchachos. Logra de matarlos a ellos porque acá, en vez de apoyarlos en esta parte, en vez de apoyar a Kisu Yupanqui, apoyaron a los españoles. Entonces, como apoyaron a los españoles, dijeron, ah, no, estos son traidores, ¿no? Y es así como los va a castigar y mata a su Dios también. Y es acá donde va a tener un mayor rechazo de los Huanca, ¿quién? Manco Inca, por haber tomado venganza. Luego de eso tenemos a Huilla Humo, el sumo sacerdote, aún todavía dirige uno de los ejércitos más poderosos, pero en la parte del sur, ¿sí? En la parte del sur. Pero también va a ser derrotado, ¿sí? Va a ser derrotado, ¿sí? En la batalla, ¿de qué batalla? En la batalla de Cochabamba. ¿Por quién? Por Alonso Alvarado. Y es así donde se pone fin, con esto se pone fin a la resistencia indígena atahualpista. Luego de esta resistencia atahualpista, muchachos, en la próxima semana estaríamos hablando sobre la resistencia o los incas de Vilcabamba, ¿sí, muchachos? Espero que me hayan comprendido un poquito más. La siguiente clase continuamos, ¿sí? Muchas gracias, repasen mucho, esfuérzate, ¿sí? Chau, chau.